Tal cual como había dicho la enfermera, durante la noche la fiebre de Alex logró desaparecer por completo. Para esa mañana ya se sentía recuperado al despertar con Absol y Sangus a su lado en la camilla del centro Pokémon. La pequeña ventana del cuarto estaba abierta dejando ver la nieve caer afuera mientras él se preguntaba dónde estaba Sara. Recordaba oír su voz en sus fugaces momentos de conciencia, pero ahora todo era silencio salvo por el reloj colgado en la pared, por lo que se levantó de la cama y se vistió mientras sus Pokémon empezaban a despertar. Dentro no hacía frío, al contrario, estaba cálido, se sentía agradable poder sentir sus manos y pies cálidos después de tanto. Al salir de la habitación se encontraría con Chansey, quien lo llevaría a la parte delantera del centro, donde encontraría a Sara y a la enfermera sentadas en el sofá de la entrada tomando té. Zorua se movería de las piernas de Sara y ella se levantaría para ir a abrazar a Alex alegre de ver que ya estuviese bien. Pronto sin embargo su sonrisa desapareció pues sabía que ahora debía decirle sobre el incidente ocurrido con Sangus. Le conté lo que pasó como me pediste anoche cuando lo revisé por última vez. Entonces ya lo sabes. Sí, y te agradezco que hayas ayudado a Sangus. ¿No estás molesto? Claro que no, no sé qué habría hecho si algo le pasase a uno de ellos. Agradezco lo que hiciste, aún sabiendo que era peligroso. Ambos se volvieron a abrazar, y Alex se sentaría junto a ella para poder desayunar. Ahora que ya se encontraba en condiciones era momento de seguir pues, como les había dicho la enfermera, más al norte había un centro de refugiados en la Universidad de Kalagua, y Alex tenía la esperanza de poder encontrar ahí a su madre, por ende ahí sería a donde se dirigirán a continuación. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a quedarse aquí? Pueden venir con nosotros si gustan. Gracias, pero seguiremos manteniendo el centro en funcionamiento para ayudar a quien lo necesite. Afuera la nieve aún caía aunque con más suavidad que los días previos por fortuna. El clima se había vuelto loco, a veces llovía, luego nevaba, luego volvía a llover y terminaba con más nieve. Por eso lo principal fue abrigar a Alex lo más que pudiesen, pues pese a que recuperado era posible recaer al estar afuera con este clima. La universidad estaba al norte de todo, por lo que llegar hasta allá les tomaría bastante tiempo, algo que les quedaría presente cuando ya era pasado el mediodía y aún tenían una gran distancia que recorrer. Alex no había estado en Kalagua antes, por lo que Sara era quien guiaba el camino, aun cuando ella tampoco tenía completo conocimiento de las calles, pero era mejor que ir a ciegas. Aunque más que la ruta que seguían lo que más les preocupaba era cerciorarse de que nadie los estuviese siguiendo, saber que el hombre que había atacado a Sara y secuestrado a Sangus no había podido ser atrapado los hacía avanzar con cautela y comprobar constantemente sus espaldas así como evitar que los Pokémon se separasen demasiado del grupo. Sara solo dejaba que Zorua estuviese o en sus brazos o en su mochila, no lo dejaba andar por sí solo aunque se quejase, y Absol no le quitaba el ojo de encima a Sangus. Cada vez que ella se alejaba aunque sea lo mínimo él la sujetaba de la cola y la traía de vuelta a rastras. Era un estado casi paranoico que los tenía a todos intranquilos constantemente hasta que el viento empezó a soplar con fuerza y la nieve empezó a convertirse en un granizo que caía con fuerza y los obligó a buscar refugio bajo una fachada en la que difícilmente cabían todos y que no les daba ninguna protección real, por lo que tuvieron que salir y buscar otro refugio. Corrieron calle abajo siguiendo a Sara hasta llegar a una tienda que desafortunadamente tenía la puerta cerrada. Tras ir por el callejón a su lado hacia la parte trasera, lograron forzar la puerta del almacén hasta abrirla empujando la pila de cajas que había al otro lado. Dentro se encontraron con el almacén de la tienda casi intacto, las estanterías seguían llenas de cajas en perfecto estado como si nunca las hubieran tocado. Eso se les hizo extraño, la chapa de la puerta estaba destrozada y había varias cajas apiladas frente a esta para evitar que se abriera. Claramente alguien había pasado por aquí antes que ellos pero no se había llevado aparentemente nada. Tras empujar la puerta, las cajas que había del otro lado cayeron al suelo esparciendo su contenido, las pokebolas rodarían por todo el lugar mientras volvían a apilar las cajas frente a la puerta para que no entrara el viento.
Después de asegurar la salida intentarían ir a la parte delantera de la tienda, pero la puerta que daba acceso estaba igualmente cerrada, así que tendrían que quedarse en el almacén helándose. Las horas pasarían mientras ellos solo podían quedarse sentados en el suelo, escuchando cómo el granizo golpeaba sobre el techo de forma constante. Alex no pudo evitar notar que Sarah parecía verse distraída, no despegaba la mirada de las cajas que habían apilado en la entrada y todos parecían notarlo menos ella hasta que Zorua la haría volver en sí. ¿Estás bien? Te quedaste congelada por un buen rato. Sí, estoy bien, no se preocupen. ¿Estás segura? Porque no lo parece. Bien. Son esas cajas de pokebolas. ¿Ves el logo de la compañía impreso en ellas? Alex miró más detenidamente las cajas, más específicamente el logotipo en color negro y tipografía en cursiva. Industrias Hardwell. Alex conocía esa compañía, en más de una ocasión había visto en las noticias escándalos relacionados a esta. Se trata nada menos que del segundo productor de pokebolas más grande del mundo, un gigante industrial que se caracterizaba por prácticas de mercado depredatorias, pero que de alguna forma siempre lograba salir impune. Entendía que una compañía como esa pudiese molestar a la gente, pero no terminaba de captar que ponía a Sarah de esa forma que estuviese relacionado con las cajas. Hardwell es mi apellido. Esa es la compañía de mis padres, es el negocio familiar del que te hablé. ¿Por eso no te llevas bien con ellos? Sarah solo asintió. Esa era la razón por la que decidió irse de casa e intentar iniciar una nueva vida aquí en Hoenn. No quería formar parte de algo así, aun si eso significaba dejarlo todo y empezar prácticamente desde cero, incluso si eso implicaba enemistarse con sus padres. Fue duro los primeros meses, pero con el tiempo y la ayuda de sus tíos, había logrado establecerse y no pensar tanto en eso. Sin embargo, no podía ver ese logotipo sin saber todo lo que había tras de él. Los intentos de consuelo de Sangus y Zorua le ayudaban a distraerse de todo eso. El solo hecho de tener a Sangus entre sus brazos ya le era un gran alivio. Zorua hurgaría en la mochila de Sarah y sacaría de ella una pokebola que Sarah tomaría en sus manos. Casi lo olvido, esta es la pokebola que usaron para capturar a Sangus, el sujeto la dejó caer cuando huyó. No sé si sea lo correcto, pero creo que deberías tenerla. Alex aceptó la pokebola, creía que Sarah tenía razón, era mejor que él la mantuviese guardada a que quedase tirada en algún lugar, además, así por lo menos evitarían que algo similar vuelva a pasar. Absol no lo pensaría mucho y se levantaría del suelo yendo directamente a las cajas apiladas en la entrada para volver con otra pokebola en el hocico que dejaría sobre las piernas de Alex. Era obvio lo que quería decir con eso. Esta vez Sarah no diría nada, Absol estaba seguro, era cuestión de Alex decidir sobre esto. Si esta era la única forma de evitar que a él le ocurra lo mismo, entonces supuso que no tendría una mejor opción. Alex tomaría la pokebola y el propio Absol la activaría al tocar el seguro con su frente. No tomaría más de un par de segundos y una vez lista la captura sacaría a Absol y guardaría ambas pokebolas en su mochila. No sé si decir si fue lo correcto o no, pero al menos yo lo vería como una preocupación menos. Puede ser, pero lo que más me preocupa es el cómo se supone que le explique esto a mis padres. Tai Lo volvería antes de lo que Sofía esperaba. Aparentemente, y según la nota que traía atada, su contacto en la región de Kanto tenía algo de información guardada desde hace un tiempo, datos que en su momento su contacto no pudo conectar con nada concreto y que creyó que le serían más útiles a ella, por lo que además de la nota en su pata, Tai Lo también traía un pequeño saco colgado al cuello del que Sofía sacaría un USB que conectó a su computadora de inmediato, emocionada por lo que pudiese encontrar en este. Los archivos en su interior eran justo lo que necesitaba. Tal cual como ella lo había descubierto, las constructoras empleadas por el señor Garrison no existen, en su lugar había casinos, clubes y bares no solo en Kanto, sino también en Yoto e incluso algunos aquí en Hoenn.
Sobre algunos de estos establecimientos prácticamente no había información al respecto, pero sobre otros había relacionada información de cuentas bancarias. Al principio no veía nada raro en estas, pero luego notó un patrón. Si bien estas cuentas de banco parecían ser distintas, tenían algo en común, y es que todas estaban localizadas en las Islas Naranjas, un archipiélago ubicado al sur de Kanto conocido por su turismo, por la Liga Naranja, y por ser un paraíso fiscal. Sofía ya había cubierto casos anteriormente de algunos ricachones que usaban esas islas para evitar el pago de impuestos. No sería ninguna sorpresa que este fuese el mismo caso. Desafortunadamente eso era todo lo que contenía el USB. Era información de mucha ayuda, pues llenaba un hueco vital en su investigación, pero aún faltaba algo importante, algo que conectase de forma evidente a Garrison con todo esto. La torre portual parecía ser el lugar indicado para buscar. Ese era el centro de operaciones de Garrison, desde donde diseñaba todos sus proyectos. Ahí no solo tenía su oficina, sino que también se almacenaba toda la información al respecto. Era el lugar ideal para una investigación de campo. Era poco probable que hubiese alguien en la torre. Con los terremotos de seguro había sido abandonada rápidamente por el temor a que se derrumbase, por lo que sería bueno partir de inmediato antes de que la torre sufriese el mismo conveniente destino que el centro comercial. Sin embargo, trasladarse a Ciudad Portual sería complicado. No solo tendría que dejar todo su material y equipo aquí, sino que también tendría que recorrer la ruta 110, esperando no toparse con alguna patrulla. Aunque era posible que no hubiese patrullas en las rutas, si ya hay poca presencia policial en las calles, era posible que fuera de las urbes fuera aún menor, por lo que decidiría correr el riesgo, y tras prepararse y cerrar con llave el piso de su oficina, pondría rumbo al sur, hacia Ciudad Portual, con Tai Lou siempre volando por delante para comprobar el camino y advertir de posibles patrullas en su camino. Originalmente tenía pensado cruzar por la ciclovía, de esa forma el terreno elevado le ofrecería cobertura adicional, pero tras recordar que esta había colapsado y ahora solo era un montón de escombros, su única forma de llegar era por la ruta tradicional. Salir de Malvalona fue más fácil de lo que ella pensó. No había absolutamente nadie en la entrada sur, los controles solo se enfocaban en los límites de la zona afectada, por lo que la vigilancia debía encontrarse al norte. Eso podría ser un alivio para ella. Aún así, y por precaución, decidió enviar a Tai Lou por delante como precaución mientras avanzaba por la ruta 110. No iba a negar que la nieve le daba un toque al lugar, pese a que hubiese pocos Pokémon en la zona, mayormente en el aire o en el agua. En lo que respectaba a Pokémon terrestres, la ruta estaba prácticamente vacía, aunque era entendible pues con la época del año muchos debían estar hibernando. Al igual que en Malvalona, no había nadie vigilando la entrada a Ciudad Portual. Para nada era un ambiente distinto al de Malvalona, calles derruidas carentes de toda vida por kilómetros y kilómetros. Tai Lou continuaría volando en círculos amplios por un momento más antes de descender y posarse sobre el hombro de Sofía. Al parecer las calles estaban desiertas, por lo que el Pokémon no vería uso en seguir manteniendo el vuelo. Mientras recorrían las calles desoladas de Ciudad Portual, se toparon con una cafetería. A través de los ventanales se pudo ver el interior casi impoluto del local, con paredes y suelo de madera bien decorados, bastantes plantas en macetas colgando de las paredes y un largo sillón que recorría el muro contrario al mostrador. Sofía pensó que sería ideal para descansar. Si iba a buscar un refugio, qué menos que buscar un lugar cómodo. Para su suerte la puerta no estaba cerrada, se habían apresurado demasiado al evacuar como para echar llave a la cerradura, por lo que el interior de la cafetería, pese a que los efectos de los terremotos eran notorios al haber múltiples objetos regados por el suelo, seguía estando en buen estado. Las tazas frías en las mesas, las máquinas de café equipadas, incluso el mostrador de repostería seguía completamente equipado. Había encontrado un pequeño tesoro, una pequeña mena de oro entre las ruinas y la desolación que no iba a desaprovechar.
Se acercó a la pequeña chimenea que había un poco más atrás, junto a los baños, y tras arrojar un par de trozos de madera que había almacenados debajo logró encenderla para calentar el lugar. Con algo de torpeza logró hacer funcionar una de las cafeteras y tras servirse una taza se sentó en el largo sillón mientras Taiyou picoteaba una galleta. Era una pena que Zoroark y Víctor no pudiesen estar aquí para disfrutar de este relajo. Zoroark de seguro habría arrasado con todo en el mostrador. Les llevaría algo de la vitrina antes de partir. El descanso se extendió hasta que el anochecer se empezó a hacer presente sin que Sofía se diera cuenta. Hace bastante que no se relajaba de esa forma y el momento la había hecho dejarse llevar demasiado, aunque en parte la oscuridad podría serle de ayuda, suponiendo que hubiese alguien afuera. En cuanto abrió la puerta el gélido viento del exterior la golpeó como una bofetada en el rostro. Aún con la chaqueta puesta se estaba helando mientras caminaba el último tramo hacia la torre portual mientras Tailou se refugiaba del viento en los bolsillos internos de la chaqueta. Esta vez la puerta a la torre estaba cerrada. Sofía podía ver el interior a oscuras del edificio a través de los enormes paneles de vidrio que recorrían el frontal pero sin poder acceder a él. Por supuesto que no se iba a quedar de brazos cruzados después de recorrer todo el camino hasta aquí desde Malvalona, debía haber una forma de entrar. Recorriendo el exterior de la torre encontró un ducto de ventilación, demasiado estrecho para ella pero no para Tailou. Tras un par de intentos logró remover la rejilla para permitirle ingresar al Pokémon mientras ella volvía a la puerta. En cosa de un minuto Tailou ya estaba en el interior y a base de picotazos logró quitarle el seguro a la puerta para permitirle el paso a Sofía. Ahora que había logrado infiltrarse solo, debía buscar hasta dar con alguna sala de archivos o quizá con la misma oficina de Garrison. Esa era la parte en la que no había pensado antes. La torre tenía 30 pisos, le llevaría toda la noche o incluso más revisar a fondo cada uno de ellos, pero no le quedaba otra, era eso a lo que venía, así que se puso a subir escaleras para revisar el segundo piso pues el primero solo era una recepción. Cuando subió se quedó de pie un minuto bajo el marco de la puerta, observando la sala llena de gabinetes. Estaba cruzando una muy delgada línea entre el periodismo y el espionaje industrial, pero a estas alturas no podía echarse hacia atrás, no cuando ya había avanzado tanto. Gabinete tras gabinete y en cada cajón que había Sofía rebuscó sin importarle el paso del tiempo, las carpetas y hojas de papel se amontonaban sobre las mesas hasta caer y regarse por el suelo. Finalmente el reloj de pared dio la medianoche y Sofía aún permanecía en el mismo sitio. Se dio cuenta tarde de que esto no sería práctico de ninguna forma, tenía que ser más directa si no quería estar aquí hasta que amaneciese, por lo que en lugar de buscar archivos intentaría buscar la oficina personal de Garrison, era el mejor lugar que se le ocurría ahora, por lo que iría escaleras arriba, adivinando que el último piso sería donde se ubicase dicha oficina. A duras penas llegó antes de que se le acalambrasen las piernas, pese a que había electricidad le daba algo de miedo usar el elevador con las réplicas. Al poner un pie en el último escalón, se detuvo un momento para sentarse y recuperar el aliento. Las piernas le temblaban de una forma que ella no había experimentado en mucho tiempo, realmente estaba fuera de forma, pero eso ahora no importaba, frente a ella había una única puerta a lo largo del pasillo, tras girar el pomo y abrirla frente a ella vería una sala con decoración simple, nada de cuadros en las paredes, solo más gabinetes, pero lo que más llamaría su atención sería el escritorio que había al otro lado de la mesa de centro y sobre el cual había una computadora. De inmediato supo que era ahí donde tenía que revisar, ¿qué mejor que la computadora personal de Garrison? Rápidamente dejó todo lo demás de lado y fue directamente hacia el escritorio y se sentó frente a la pantalla. La gran cantidad de archivos que podían serle útiles era tal que estaría ahí por horas si se quedaba a revisarlo todo, por lo que usaría el mismo USB que había traído Tailou consigo y empezaría a traspasar todo lo que encontrase. Mientras se traspasaban los archivos Sofía le echó un vistazo más detenido a uno de los archivos.
Lo que leyó era algo confuso, había otro nombre en lugar del de Garrison, creyó que podía ser algún tipo de colaborador, un cómplice como lo veía ella, y quién sabe cuántos más habría. Mientras veía detenidamente la barra de progreso llenarse en la pantalla, el eco de pasos subiendo por las escaleras la alertaría. Solo entonces se preguntó por qué la computadora ya estaba encendida cuando llegó. Ese claramente no podía ser Víctor, si alguien la encontraba aquí quién sabe qué podría pasar, tenía que ocultarse, la única salida ya no era viable, pero no tenía dónde, en cualquier parte la encontrarían. Se estaba empezando a desesperar al ver cómo se le acababan las opciones y los pasos se escuchaban más y más cerca. Su mayor preocupación era asegurar la información que había recolectado, de un tirón retiró el USB de la computadora y, tras sacar a Taylor de su Pokébola, le entregaría el pequeño aparato y lo sacaría por la ventana con instrucciones de buscar a Víctor. Sofía vería a Taylor alejarse volando mientras escuchaba cómo la puerta se abría detrás de ella. Zoroark detestaba estar despierta desde tan temprano, pero Víctor insistía en empezar a buscar cuanto antes aunque no le gustase. Víctor ya estaba en pie mientras ella aún hacía el intento por no volver a quedarse dormida hasta que Víctor encendería las luces acabando de despertarla. Afuera el sol aún ni siquiera salía por completo, el cielo seguía a oscuras en gran parte salvo por el amanecer que apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, de ser por ella seguiría durmiendo hasta el mediodía, de no ser porque aún no había podido encontrar lo que ha estado buscando este tiempo, por lo que finalmente se levantaría de encima de la chaqueta de Víctor que había usado como cama y se desperezó, mientras Víctor sacudía la chaqueta antes de ponérsela. Tras llegar a Calagua luego de otro viaje en lancha esta vez más corto, no tardaron en encontrar la sede del periódico gracias a las indicaciones de Sofía. Víctor esperaba que se encontrase bien y no se metiera en problemas. Desde ayer mismo que habían intentado encontrar a quien fuese que se supone que estaban buscando y para intentar aumentar su suerte, habían decidido separarse y buscar cada uno en distintas áreas. Víctor había dicho encontrárselo pero no había logrado atraparlo y aún seguía suelto. Si bien Sofía sospechaba que su siguiente objetivo sería la Universidad de Calagua al estar tan relacionada con el señor Garrison, también había suposiciones de otro posible objetivo por parte de Víctor, el centro comercial que había en la avenida principal. Si el sujeto ya atacó un lugar así en Malvalona era posible que lo intentase otra vez. Eran dos zonas muy alejadas entre sí como para poder revisarlas ambas en un solo día, en lo que tardan en moverse de un lugar a otro el sujeto podría escapar, por lo que una vez más volverían a separarse para cubrir más terreno. Víctor iría hacia el sur, al centro comercial, mientras Zoroark iba a la universidad al norte. Zoroark asentiría a ese plan más que nada porque eso le daba más libertad de movimiento, podría darse el tiempo de recorrer una zona más amplia por su cuenta. No sé qué podría pasar si uno de los dos se lo llega a topar, así que ten cuidado. Los humanos solían ser tan condescendientes, ella era mucho más capaz que él al momento de enfrentarse contra algún oponente. Aún con el amanecer en proceso ambos saldrían a la calle y emprenderían caminos en direcciones opuestas esperando estar de vuelta al anochecer si no había suerte de ningún tipo. En cuanto perdió a Víctor de vista lo primero que hizo fue trepar a la cima de un poste de luz para ver si por lo menos podía ver la dichosa universidad desde donde estaba. A lo lejos entre todos los edificios Zoroark pudo distinguir un tejado que destacaba por su apariencia más antigua que la de los demás, por lo que dedujo que esa podía ser, cabía la posibilidad de que él estuviese ahí realmente, una posibilidad tan minúscula pero que aún así era suficiente como para hacer el intento. En parte creía que debió haberse quedado en Malvalona, era más probable encontrar algo ahí, pero ya estaba demasiado lejos como para volver. Además, cuando sintió su rastro antes en Malvalona, pudo sentir que no estaba solo, por lo que si iba con algún humano, entonces debían haberse dirigido hacia el norte de la región. Solo esperaba que fuese hacia aquí y no hacia otra zona.
Para no perder de vista el edificio, continuaría avanzando por los tejados húmedos a medida que el sol se elevaba en el cielo, trayendo consigo más luz y el característico color azulado que no duraría mucho antes de que las nubes lo volviesen a tornar gris. Ya estaba cansada de tanta lluvia, este clima obstaculizaba su olfato, y además no soportaba el pelaje mojado. Al dar el salto para aterrizar en el tejado siguiente, la humedad haría resbalar su pata en la inclinación del techo. Zoroark intentaría sostenerse del cableado de un poste de alumbrado, pero sus garras cortarían el cable y acabaría cayendo el equivalente a 2 pisos sobre la acera. Ya había caído de alturas mayores antes, pero caer sobre concreto era muy diferente a hacerlo sobre el césped o un arbusto. Su espalda era lo que más le dolía cada vez que intentaba levantarse, por lo que después de un par de intentos, decidió quedarse tendida en el suelo para descansar un poco. Aun si la lluvia seguía cayendo, no era como que pudiese empaparse aún más. Después de un tiempo con la lluvia cayendo sobre ella, Zoroark sentiría una nariz olfateándole el rostro. Al abrir los ojos vería a un Maril sobre ella que se quitaría de inmediato al verla despertar. Zoroark por fin se sentaría y al estirarse tronaría hasta el último hueso de su espalda con una mueca de dolor. El Maril le preguntaría si se encontraba bien y ella respondería que, más allá del dolor de espalda, se sentía bien. Maril, al verla empapada y adolorida, le indicaría que la acompañase y Zoroark, guiada por la curiosidad, aceptaría y seguiría al Pokémon por algunas calles hasta llegar a un jardín de infantes. El portón pintado de colores parecía haber sido forzado por la cadena rota que colgaba de esta, y el parque adjunto era una enorme poza que ya había convertido el lugar en un lodazal. La puerta del lugar también estaba abierta, forzada al igual que el portón. En cuanto estuvo bajo techo, Zoroark se sacudió el agua del cuerpo antes de seguir a Maril más adentro. Ella pensó que el lugar podía estar siendo usado como refugio por algunos humanos junto a sus Pokémon, pero cuando se adentraron y Maril la llevó hacia uno de los salones, Zoroark no vio a ningún humano. En su lugar había múltiples Pokémon refugiándose de la lluvia en el salón de clases, con todas las mesas y bancas amontonadas en una esquina. Junto a Maril, Zoroark también podía ver un Psyduck, un Poochyena, una pareja de Minun y Plusle, varios Oddish, y lo que más destacaba que era un Ninetales recostada en el suelo junto a 3 Vulpix. Algunos de los Pokémon más pequeños se sentirían atemorizados al ver a Zoroark, pero dado que Maril los tranquilizó y que Ninetales no vio amenaza alguna en ella, volvieron a acercarse un poco más seguros. Los Pokémon formaban un pequeño grupo junto a Ninetales, pues la tipo fuego los abrigaba gracias al calor que emanaba su cuerpo. Zoroark pensó que sería ella la que seguramente había reunido a todos estos Pokémon, pero Ninetales respondería corrigiendo que en realidad fueron traídas aquí por el Maril, que también la había traído a ella así como al resto. Maril solo respondería sonrojándose ante la sorpresa de Zoroark de que un Pokémon tan pequeño hubiera hecho algo así. Zoroark sería invitada a quedarse, aquí estaría cálida y protegida de la lluvia. Ella aceptaría, pero solo temporalmente. Cuando el cielo despejase retomaría su camino. Pasaron varias horas y el clima seguía igual, la lluvia no paraba e incluso parecía intensificarse. Los Pokémon dormían salvo por Zoroark y Ninetales. La tipo fuego se percataría de que Zoroark no le quitaba la vista a sus 3 Vulpix que permanecían dormidos junto a ella. Zoroark de inmediato se intentaría disculpar bastante nerviosa, esperando que no pareciese que tuviese malas intenciones. Ninetales sin embargo no pensaba eso. El rostro afligido que había visto en ella le decía que la imagen de las crías era lo que la ponía así, pero cuando quiso tratar de hablarlo con ella, Zoroark se negaría, llevada por los sentimientos de impotencia y culpa, por lo que Ninetales no insistiría en el tema al ver que era algo complicado para ella. Luego sería Zoroark quien preguntaría qué hacía ella aquí. Era obvio que había sido traída por Maril, pero ¿por qué no intentar buscar algún refugio con humanos que pudiesen ayudarlos? Ninetales respondería levantando una de sus patas traseras, revelando un manchón rojizo en el vientre. Esa herida era la razón por la que no pudo seguir avanzando y por la que tuvo que quedarse aquí.
Zoroark sabía que con una herida así no duraría mucho, ya lo había visto antes, y si no buscaba ayuda las cosas no iban a acabar bien ni para ella ni para sus cachorros. Zoroark se decidió a buscar ayuda. Ninetales le advirtió que no era buena idea salir con esta lluvia, pero un resfriado no sería nada en comparación con lo que le podría ocurrir a ella si no recibía ayuda, por lo que sin despertar a nadie Zoroark volvería a salir bajo la tormentosa lluvia y nuevamente treparía sobre un poste para intentar buscar el característico color rojo de los tejados que distinguían a los centros Pokémon. Al sur una tenue luz parecía alzarse entre los edificios que no parecía estar demasiado lejos y que sería su mejor opción. Con prisa e intentando no volver a tropezar iría de tejado en tejado hasta tener a plena vista lo que buscaba. El centro Pokémon se mostraba como la única fuente de luz entre la oscuridad de la ciudad al otro lado del parque que tenía delante. En su interior, cálido y seco, una única enfermera junto a un Chansey sería lo único que encontraría Zoroark, y con eso tendría que bastar. Al principio y tomadas por sorpresa, ninguna sabría qué era lo que buscaba el Pokémon que acababa de aparecer en la entrada, pero luego de que el Chansey lograra calmarla podrían hacer que se diese a explicar con algo más de sentido y, tras que ambas se alistaran, Zoroark podría llevarlas por el camino que había intentado memorizar de vuelta al jardín de infantes. En el interior Ninetales y Marill se empezaban a preocupar al ver cómo la lluvia no parecía disminuir mientras que Zoroark seguía afuera. Marill sobre todo no podía entender por qué habría querido salir de nuevo, entonces escucharían múltiples pasos en la entrada y Zoroark volvería a aparecer nuevamente empapada y esta vez acompañada por la enfermera. Ninetales admitió que no esperaba que lo consiguiese, durante días no había visto un solo humano y ahora ella aparecía con uno. Todos los Pokémon parecieron alegrarse al ver la inconfundible vestimenta de la enfermera. Ninetales sería la primera paciente al ser la que visiblemente necesitaba más ayuda, como lo indicaba el manchón carmesí que se extendía por su pelaje. Mientras todos veían a la enfermera trabajar, Zoroark se preparaba para marcharse de nuevo. Marill le preguntaría por qué no se quedaba con ellos. Pero Zoroark no podía, tenía aún algo importante que hacer, pero se quedaba tranquila sabiendo que los dejaba en buenas manos. Tras que Ninetales le diera las gracias y despedirse del pequeño, Marill volvería afuera una última vez y reemprendería su camino hacia el norte, no sin sentir algo extraño en el pecho cuando vio el rostro de Marill al decirle que debía irse. Después de mucho camino recorrido por fin tenía a la vista la universidad. El colosal edificio de apariencia antigua seguía intacto, por lo que al parecer había llegado antes que el sujeto, o posiblemente ya estaba ahí, esperando el momento adecuado. Sería mejor que empezase a buscar.